Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Continuamos en la entrevista con Jesús Naveja, donde siempre hemos buscado a nivel nacional e internacional personajes que sean determinantes en el deporte. Y me da mucho gusto hoy continuar reconociendo la labor de gente de periodismo, mucha gente que también fue jugador y que de alguna manera sigue en programas y ha trabajado bien. Ha estado con nosotros Enrique Borja, Rafael Puente, Fabián Estay, Anselmo Alonso, Lalo Camarena, que nos está viendo, Fernando Quirarte, y mucha gente que aparte da un plus, un verdadero plus a la narración, al análisis del deporte, que sin ellos no se podría entender en esencia, ¿no? Todos somos expertos en las áreas del deporte, y me da mucho gusto tener hoy a Raúl Sarmiento, un extraordinario analista, comentarista, un hombre muy probo, muy querido por los jugadores, y que sé que sí, que siempre toda su vida va a estar en medios porque tiene una gran influencia y sobre todo tiene credibilidad, que es algo de lo complejo. Raúl, bienvenido a la entrevista con Jesús Naveja. Muchas gracias, Jesús, por la bienvenida. Muy halagado por la presentación, de veras, muchas gracias por tus palabras. Bueno, pues contento de que me invites. Me siento muy agraciado de que me tomes en cuenta para estas entrevistas y a tus órdenes, no hay ningún problema. Oh, Aquí estoy. Raúl, pues iniciamos siempre un poquito al lado humano, el manejo circunstancial, la familia, el entorno. Nace tú aquí en Ciudad de México. Yo nací en la Ciudad de México, en la colonia Roma Sur. A la Roma Eh, Sur, ándale. Ahí Fíjate. nací, ya, bueno, todavía existe un pequeño sanatorio en las calles de Tlaxcala y Manzanillo, y ahí fue la maternidad donde yo nací. Y Mira, viví hasta que me casé en la colonia Roma Sur. Ahí estudié kinder, primaria, secundaria, y bueno, ya la prepa, ya me tocó ser la tercera generación del Colegio de Ciencias Humanidades, pero en Naucalpan, en Naucalpan, Naucalpan. en el estado. Mira qué chistoso, mi nuera, un saludo a mi nuera, la esposa de mi hijo, el mayor de Jesús, que es de ahí, precisamente, la Roma. Oye, Raúl, ¿cómo fue a qué se dedicaron tus padres? ¿Cómo influyeron en ti, que siempre pasa, que es importante, en tu formación y de alguna manera en tu visión? Porque a lo mejor tú amplías, modificas, pero la influencia de los papás del medio, de los hermanos, es muy importante, ¿no? No, tienes toda la razón. Yo siempre he dicho que no sería nada sin el apoyo de ellos, ¿no? En mi vida, bueno, mi madre fue muy importante porque fue la que siempre puso y dejó clara la idea de que primero estaba la escuela, y eso me ayudó muchísimo. Pero el lado del deporte sí se lo debo totalmente a mi padre, que llegó, en aquellos entonces se llamaba Reserva Profesional Mira, del equipo Marte. en el Entonces Marte. entonces él jugó al fútbol. Digo, no fue ninguna figura, no fue algo así que tú digas, impresionante, pero pues siempre fue un gran aficionado al fútbol, y eso pues influyó muchísimo en nosotros, en la familia. Mi hermano y yo pues siempre jugamos o tratamos de jugar hasta donde nos dio, y fue importante. Dos hermanas, ellas sí totalmente alejadas del deporte, pero mi hermano y yo sí totalmente futboleros por mi papá. ¿Quiénes eran, cuál era tu equipo y tus ídolos en tu niñez y en tu infancia, Bueno, Raúl? yo desde que tengo razón de ser soy americanista, porque mi papá era súper americanista, o sea, y tuvo una de sus amistades. Mi papá trabajó en los bancos. De hecho, cuando deja de jugar en el Marte, lo invita un amigo a trabajar en un banco que se llamaba el Banco de Londres y México, ya no existe, porque lo invitan a trabajar ahí para que jugara en el equipo. En aquel entonces había una liga bancaria que era muy fuerte en México, y así como que la talacha de hoy, y, pues lo invitaron a trabajar ahí, y ya hizo una carrera bancaria, y por trabajar en el Banco de México directamente, ya después conoció a Manuel Camacho, que en los años finales de los 50, principios de los 60,
fue portero del América. Entonces, Manuel Camacho era muy amigo de mi papá y pues imagínate, yo un chamaco de 6 7 años, me llevaban a ver entrenar al América en los antiguos campos de Tlalpan y pues ahí me dejaban entrar con ellos y saludar de mano a Arlindo, a Sague, a Fragoso, al Coco Gómez y luego verlos ser campeones en el año 65-66, en que yo tenía Chiquita. 8 años, pues para mí era 7, 8 años, para mí fue siempre ya el América, mi equipo de siempre, ¿no? No, sé que mucha gente dice que porque trabajaba en Televisa, pero no, no, yo siempre fui americanista y no, nunca lo voy a negar. Es que esa cláusula de dignidad existe y a veces se generan mitos, ¿no? En todo esto de las mismas televisoras que empiezan a golpear. Pero, Raúl, ¿quiénes fueron tú así de chiquito? Ya me dijiste, Arlindo, ¿quiénes fueron tus ídolos? Y un poquito más adelante, ya que estuviste en la crónica, ¿quiénes fueron tus ídolos de América? Mira, yo, la verdad, mis dos imágenes futbolísticas más importantes de niño fue el papá de Sague y Javier Fragoso. Esos dos fueron para mí una cosa muy padre, al grado de que me acuerdo, te platico una anécdota, yo nací el 31 de octubre y en 1968, el 31 de octubre jugó México contra Brasil en Maracaná y la selección mayor, mientras en México terminaban los Juegos Olímpicos, fueron a una gira por Sudamérica. Y justo el 31 de octubre, bueno, hubo una reunión en la casa, pero en la noche jugaba la selección y lo transmitieron en televisión, en blanco y negro, una transmisión muy importante, porque era desde Brasil, entonces estaban mis tíos, estaban mis primos, y bueno, pues en la reunión, aparte de mi cumpleaños, de la partida del pastel del Chavo, pues ganó México 2-1 en Maracaná ese día. Y un gol lo metió el Chalo Fragoso. Entonces mi papá me dijo, ese es tu regalo de cumpleaños. El gol de Fragoso con el que le ganamos a Brasil es un regalo de cumpleaños. Fíjate nada Entonces más. imagínate. Qué emoción. Oye, evidentemente, así te escucho. Como ya más grande, o sea, ya estando en los medios, más que ídolo, le tengo una admiración y un respeto muy grande a Alfredo Tena, o sea, impresionante lo que era el Capi. A A Cristóbal. Cristóbal, Un saludo a Cristóbal, qué tipazo, ¿eh? a Cristóbal, que bueno, y me tocaba trabajar con ellos y los son pues más o menos de mi edad. Cristóbal un año más grande que yo, Alfredo dos, pero pues una convivencia muy sana, muy correcta y sí les tuve mucha admiración, sin lugar a dudas, a ellos dos. Y luego me tocó ver desde que llegó al club, porque Panchito Hernández, que era el vicepresidente deportivo del América, me hacía el favor de invitarme a ver los entrenamientos de los jóvenes, cómo se desarrollaba la escuela. Yo a Panchito le voy a estar siempre agradecido por eso. Y ahí vi llegar un chamaco que decían que era de Tepito, aunque realmente no era de Tepito. ¿De Era dónde era? ¿De Tlatilco? ¿Ahí de Azcapotzalco? ¿De dónde era? De Tlatilco, Es de ahí. exactamente de Tlatilco. Entonces, Cuauhtémoc Blanco, pues lo vi crecer, lo vi debutar, lo vi muchas cosas y a la fecha tenemos una buena relación de amistad. La conexión que tiene con la tribuna, no, es un fenómeno. Oye, obviamente tú tenías ese presupuesto en casa de estudiar, era gente que prepara, es muy, muy importante, pero tú de chavito, ya lo dijiste con tu hermano, tuviste obviamente la ilusión de llegar a ser jugador profesional. Por supuesto, por supuesto. Y bueno, llegué a cobrar por jugar, sí, llegué a cobrar. O sea, era muy bueno. En la colonia nos juntábamos, jugábamos desde niño, desde los 5 años estuve en equipos y cuando tenía 18 años me llegó la oportunidad de ir a Veracruz
me llevaron a Veracruz, me llevaron pagándome, o sea que pues, sí, de alguna manera fui Fuiste profesional. profesional, claro. Hice pretemporada, todo. Vino un problema ahí en Veracruz, se fueron a la huelga. El director técnico era don Ricardo de León, aquel Uf, uruguayo, grandísima persona también. Y se fueron a la huelga, luego lo corrieron, trajeron al profe Alvarado. Y para empezar el torneo, el profe me habló un día y me dijo: te vas a ir a Morelia, porque vamos a contratar a 3 jugadores de experiencia, porque el plantel necesita experiencia, y trajeron de Monterrey a Guarací Barbosa, y de Tigres a Marcos Menéndez y al Tubito Rodríguez, el papá de Johan y de los gemelos Rodríguez. sí, sí, sí. Y pues yo hablé con el presidente de Veracruz y le dije que por qué, o sea, si me habían llevado, si habían confiado en mí, si habíamos firmado un contrato, que si yo debutaba empezaba a ganar pues ya más que una beca, ¿no? Que me pagaban alimentos, hotel y transporte. Entonces, si yo debutaba, automáticamente tenía la oportunidad de tener un sueldo. Ellos me decían: no, es que en Morelia sí ya te van a pagar en segunda división y te vas a foguear allá una temporada, eran torneos largos. Y me entró la locura y dije: no, no, me regreso a México, sigo estudiando. ¿Qué edad tenías, No, Raúl, ahí? ¿Qué edad tenías? 18 años y medio. Chavito. Sí, 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 pues regresé a terminar la preparatoria, y amigos míos del fútbol profesional: Manuel Aguirre, que jugaba en Zacatepec; Horacio Sánchez, el hermano de De Hugo, Hugo. que se casó con una amiga de nosotros, la hermana de Manolo. Pues me aconsejaron que yo no me debía de alejar del deporte, que toda mi vida había sido ligada al deporte. Manolo estudiaba en la universidad ya y jugaba en el Veracruz, en el Zacatepec, y me dijo: ¿por qué no estudias periodismo? Mira, yo veo que los reporteros así, yo veo que esto. Y él fue el que me consiguió un recorte de periódico del diario La Afición, donde venía el anuncio de la Escuela de Periodismo Carlos Septién García. De primerísimo nivel. Sí, sí. Y ahí fui, me inscribí, hice año y medio de la carrera, y un día me surgió la posibilidad de conocer a una reportera que me invitó. Fuimos al periódico, me presentaron a Teodoro Cano, a gente del periodismo deportivo, me hicieron una prueba y me quedé, y ahí empezó en 1980 mi carrera como reportero. En Y Televisa. primero como reportero de periódico en El Sol de México En un el año y Sol. medio. Luego me fui al Heraldo de México finales del 81, llegué hasta 1985. Cubrí mi primer mundial en España 82 por el periódico, Mira qué tal. y fui a mis primeros Juegos Olímpicos en Los Ángeles 84. Entonces, precisamente en Los Ángeles, los directivos de Televisa me invitan a ir a trabajar con ellos. Se alarga un poquito la cosa. El sueldo no era muy bueno, y yo ya me había casado, ya tenía una hija, y pues yo decía: yo gano más en el periódico. Y como jefe de prensa del NESA, de los famosos coyotes del Los NESA, coyotes de Nesa. era yo jefe de prensa de los coyotes, y yo decía: con esos 2 sueldos gano más que lo que me ofrece Televisa. Pero en eso apareció Juan Dosal, Uf. a quien ya conocía, y él habló con el vicepresidente del área, con el señor Díez Barroso, y me mandaron llamar y me dijeron: ok, ¿te vas a venir? Le digo: pues nada más, cuando menos, páguenme lo mismo, Que los 2 sueldos. ¿no? Y me dijeron: ya estás. Y en 1985, un mes antes del temblor del 85, En entré a agosto. Televisa. Ajá.
Oye, y qué Y ahí, importante fue cuando sale entonces en ese paso para que optaras por quedarte en Televisa, porque si no te igualan o mejoran la oferta, pues dices, no, pues yo tengo familia y es prioridad. sí, sí, sí. Así fue, Juan fue muy, muy importante para mí. Teodoro Cano, que fue el primero Qué que me bárbaro, invitó, ¿no? Así que, y ya estaba también en Televisa, el Che Ventura, mucha gente que me ayudó muchísimo y les agradezco terriblemente. Y luego mi siguiente maestro fue sin duda Jorge Berry, Jorge. allá en Televisa. Otro personaje a quien le viviré eternamente agradecido por que en paz descanse por todas las enseñanzas que me dio, ¿no? Oye, qué importante, ¿no? Es cuando aparece gente de esta naturaleza en tu área y te abren las puertas evitando envidias y sobre todo te empiezas a foguear, ¿no? Porque ya tenías un nivel, escribir bueno, es complicado, debes de tener ya un nivel de cultural importante, cuestiones de ortografía, de cine, de cuestiones ortográficas importantes y luego ya irte a un medio que permea muchísimo, pues era una opción fundamental cuando te igualan. Fue muy emocionante, me imagino, para ti ya estar en estos medios, ¿no? En Televisa. Como no, fue un paso enorme, definitivamente, y gracias a Dios se dio y llegué como reportero, luego fui jefe de redacción y fui creciendo ahí en Televisa y hice toda una carrera de muchísimos años, muchísimos, muchísimos. ¿En qué año empezaste ya ya como comentarista, analista ya en partidos, Finales de 85, pero en radio. en radio? Es muy En complicado, ¿eh? aquel, Radio tiene una complejidad. Fíjate que los tiempos han cambiado mucho, ¿no? Y yo no estoy peleado con la modernidad, al contrario, admirado de cómo ha cambiado el mundo y tratando de aprender siempre. Pero en aquellos entonces, para estar en la televisión, era requisito pasar por el radio. Sí, pues sí, claro. Entonces, te mandaban a radio, primero eras reportero de cancha, luego ya eras comentarista. Yo no pensaba ser narrador. No. Yo no pensaba ser narrador y no estaba en mis planes. Yo les decía, yo quiero ser comentarista, yo quiero hablar de fútbol, yo quiero hablar de tácticas, quiero hablar de cómo juegan, porque yo veía Los que diseños. no se hablaba de eso. O sea, don Ángel Fernández, maestro, hizo un estilo sensacional, pero no se hablaba tanto de fútbol, No le ¿no? gustaba tanto el fútbol en realidad. Tenían un estilo muy especial y sí, muy bueno, admirable, pero yo decía que no se hablaba de fútbol, que no se explicaban las cosas y que por eso, y a la fecha lo sigo haciendo, aunque ahora se habla creo que de más, pero bueno, eso ya será otro motivo. Este, yo decía que nos faltaba mucha cultura en el fútbol, porque venías del fútbol del barrio y los veías llegar y el futbolista no tenía una instrucción ni técnica ni táctica, eran diamantes en bruto que hasta que llegaban a primera división los empezaban a pulir, o sea, en México no te hablaban de perfiles, de coberturas, de sistemas cuando jugabas en la deportiva, te Claro. ponían te ponían los registros en la tierra y órale, a la cancha, ¿no? Y listo. Y el más grandote de portero, de defensa central o de centro delantero, no importaban tus cualidades, sino lo que necesitaba el equipo de acuerdo a otras cosas, ¿no? Los que más corrían de medio, eh, así era, el más rápido de extremo, y entonces yo platicaba bueno, tuve la suerte de tener a Juan, Juan Dosal, y yo le decía a Juan, es que, por ejemplo, en el fútbol profesional, y tú lo viviste, y él fue profesional, Sí, muy un buen bueno. jugador seleccionado nacional, me decía sí, pero le digo, bueno, pero ¿por qué don Fernando Marcos, tú, Raúl Pañanos, no logran dice, pues porque la gente lo que quiere es más espectáculo, más show. Ah, bueno, pues está bien. Entonces, dice, pero los comentaristas son la gente que lo tiene que explicar. Entonces yo quería explicar, no quería narrar. Querías- Luego se fueron dando las cosas y terminé narrando.
Y muy bien, oye, entonces, en este tema, ¿quién te enseñó la lectura táctica, todas estas cuestiones, con quién aprendiste? Bueno, primero mi papá, que había jugado, ¿no? Sí, claro. Y luego tomé un pequeño curso cuando dejo de jugar y las charlas que tenía yo con mis amigos que eran futbolistas profesionales y me invitaban a las concentraciones y platicaba yo con ellos de tácticas y de cosas, yo les preguntaba, siempre he sido muy preguntón, siempre prefiero preguntar a pasar de ignorante, ¿no? De quedar, te dicen cosas y, ay, no entendí, no, mejor pregunta. Entonces me empecé a preguntar y me empezó a gustar ese mundo. Y luego de reportero, ya estando cerca, pues bueno, tuve la oportunidad de empezar a entrevistar directores técnicos. Y luego de la entrevista normal, las preguntas que me decían, o que yo decía, oiga, esto ya no es, pero ¿por qué puso hoy de extremo a fulano? O por ejemplo a Carlos Reynoso, cuando conozco a Carlos Reynoso, yo como reportero, Carlos, no sé por qué rayos le caí bien. Sí, 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 porque nos hicimos amigos, o sea, esa es la verdad. Y me invitaba, vente, vamos a comer. Y yo, por ejemplo, le decía, oye, Carlos, ¿por qué Cristóbal Ortega de extremo a medio de contención? Entonces me decía, porque no es tan hábil como Batata, pero desde ahí puede ayudar, como cuando yo jugaba, ayudaba el negro Josh, y entonces recordábamos lo que les decía José Antonio Roca, y así me fui metiendo en ese mundo, y me encantaba, al grado que cuando pude, eh, en el equipo de Televisa Deportes, les dije, ya no juego más, ya me cansé, Yo lo dirijo. yo los dirijo, exacto. Y entonces empecé a poner posiciones y hablarles de tácticas y en un pizarrón explicarles cosas y compañeros míos me decían, estás loco, güey, así, estás loco, ¿qué es eso? Le digo, no, van a ver, y entonces jugábamos partidos contra veteranos y no lo hacíamos mal, o sea, y entonces había esa comunicación, entonces mucha gente me decía, tú tenías que haber sido director técnico, le dije, pues no Sí. se pudo, O porque directivo, ¿no, Raúl? sí, fíjate que sí, alguna ocasión inclusive me invitaron Sí, debe ser. a, a trabajar en un cuerpo técnico y a ser directivo. Por diferentes circunstancias no se dieron, pero ese fue. Y luego, te digo, amigos como Alfredo Tena, como Cristóbal, empecé Alfredo era un técnico dentro de la cancha, entonces, Y líder tremendo. y terminando los partidos, oye, ¿por qué hiciste esto? ¿Por qué fulano jugó acá? Y así, y cuando me invitan a narrar, que fue un accidente, fue un verdadero accidente. Ah, mira, eh, sí, porque yo hacía cancha, yo era el reportero que estaba en medio campo. en cancha, sí. Ajá. Y un día salió tarde el avión de Guadalajara con Enrique Bermúdez y no llegaba, no le daba el tiempo. Entonces el productor me habló, bueno, me manda a llamar al camión y me dice, vas a narrar hoy tú el primer tiempo. Y le digo, oye, pero yo no he narrado ni en radio, yo no he hecho cancha. Y digo, nunca he narrado. Pues dicen los jefes que tú. Sí, pues se veían, se veían. Y dije, bueno, y digo, y el segundo lo narra Peña, no te preocupes. Gerardo Entonces, Peña. pues, Gerardo Peña. Entonces me subí al palco, me dijo Gerardo, tú échale ganas. Y listo. Y bueno, pues narré, según yo, horrible, porque no me gustaba mi voz. No, Este, tenés muy buena voz. Lo que pasa es cuando se ve o se escucha uno, era, fue un Cruz Azul León, uf, y narré, y listo. Me mandaron llamar en la semana, me dijeron, vas a empezar a narrar en radio. Y yo les decía, oigan, pero a mí lo que me gusta es comentar. es comentar, déjenme no, vamos a seguir haciendo comentarios.
Y de hecho sí, ya comentaba en radio, había comentado algunos partidos. El Mundial de 86 Sí, en ¿cómo no? México Sí. lo hice como comentarista de radio. O sea, me tocaron ir a muchos partidos en el Mundial, pero como comentarista. El Mundial del 90 En voy Italia. a Italia, pero como comentarista. Mira, Y ya el 94, eh, ya voy como narrador. 94. ¿Con quién te tocan los primeros programas, los primeros eventos como comentarista? ¿Quiénes eran los narradores? ¿El perro? Juan Dosal, Gerardo Peña, Uf, Enrique Bermúdez, Roberto Guerrero, Roberto Roberto, Guerrero Ayala. También es. ajá, Oye, puro, este, qué generación, Pablo ¿eh? Romero, muy Juan Pablo amigo de Romero tu, de Guadalajara, ajá, muy amigo de tu primo de, Naveja, de, de Juan, de Juan María. de Juan María, sí. Y todos ellos eran los narradores, y yo era comentarista. Y luego empecé a narrar y yo decía, me va a costar un trabajo bárbaro. Hasta que me ponen y hay un cambio muy importante en Televisa. Ponen a Jorge Berry como director de deportes Ah, mira. y Jorge era muy amigo de muchos años de Raúl Orbañanos, y Raúl Orbañanos estaba en Cablevisión, había dejado a José Ramón y estaba en la televisión de paga. Entonces hacen el movimiento de que Juan ya no narrara, se iba a convertir Juan en el comentarista de Televisa y Raúl Orbañanos iba a venir a ser el narrador número uno con Enrique Bermúdez. Sí. Y me ponen a mí. Entonces empezamos a narrar, yo narraba mucho con Raúl y Enrique narraba mucho en Guadalajara con Roberto, y en partidos internacionales con Hernández Jr. de Monterrey. Roberto, Y empezaba a narrar Javier Alarcón. iba iniciando. Oye, Así qué, es. qué generaciones, o sea, gente de veras que sí ha dejado huella. Digo, no quiero criticar lo de hoy, pero ahora gusta más saber que sean incendiarios muchos y otras cosas, pero qué agradable. Oye, Raúl, he platicado con varios amigos de todas las televisoras que han estado en el programa, incluso a nivel internacional, y esa cláusula de dignidad, ¿no? De que dice, no, es que estás en Televisa, tienes que narrar aquí, o estás en Fox, tienes que estar en favor de fulano. ¿Totalmente falso o es cierto, Raúl? A mí nunca me obligaron a nada, nunca. Ni me dijeron tienes que decir esto. Jamás. En toda mi instancia en Televisa, eh, nunca me dijeron tienes que hacer esto. Claro, son mitos. La verdad que es más, yo me da gusto porque la gente creía que yo le iba al Cruz Azul. Cuando iba a Guadalajara me decían que era de las Chivas, en Monterrey decían que era de los Rayados. Para que vean qué objetivo eras, el que a final de cuentas no enseñabas por dónde andabas. Entonces, hay un momento en Televisa que en una junta nos dicen, ¿saben qué? Vamos a empezar a decir a qué equipo le vamos. Porque Digo, de cuándo ya se sabía que era Toluca, de algunos que ya era claro, a ¿no? TV Azteca, no, eso sí me acuerdo, nos dijeron, a TV Azteca le ha funcionado bien decir que José Ramón le va a los Pumas o al Puebla, Sí. que eran los equipos que transmitían. Entonces, ellos son los antiamericanistas. Entonces Raúl dijo, pero es que aquí no hay nadie que le vaya al América. Él era atlantista, Juan era de Toluca, Alarcón era de El perro del Atlas, el perro del Atlas. Juan Entonces Pablo yo levanté Romero mi de manita, Chivas, ¿no? Juan Pablo, Juan Pablo de Chivas, Roberto Guerrero de Ayala del Monterrey. Atlas, ¿El Atlas? eh, del Roberto Atlas, ajá, Guerrero, Roberto Hernández de Roberto, Monterrey. Roberto Hernández de Monterrey y de Tigres. De Entonces yo Tigres. dije, yo sí le voy a la América desde niño. Ah, muy Mira, pues, bien. Entonces, eh, cuando salía la plática decía, no, bueno, Sarmiento es el americanista y no sé qué tanto. Y a partir de ahí, bueno, me empezaron a decir vendido, digo, yo, los antiamericanistas y los americanistas
tenían una filiación muy buena contigo. Exactamente. Y el América es Así un fue. fenómeno social increíble, ¿no? De que no pasa desapercibido desde su generación, su génesis se pensó, o lo amas o lo odias. Ya estaban los prietitos de Chivas y estos eran, y ese fenómeno hace que el América mueva, a final de cuentas, en el horario que sea, el seguimiento del aficionado, un fenómeno único en México. Oye, Raúl, esa frase, o sea, hay quien ha acuñado tiritititos, además cada quien tiene su frase, en el caso de aquel Fernández, los motes, etcétera, pero si hablamos cuando dicen la pelota está en el fondo, generamos eso, todo el mundo inmediatamente lo asocia contigo. O sea, esa frase, ¿cómo surge? Bueno, mira, yo inclusive discutía con Enrique porque decía que yo decía, eso de hacer frases pues, no narra lo que siente, la pasión que vive, ¿no? Y entonces, por mañana pues, tampoco tenía frases. Ahora sí Entonces era tiene, ¿eh? Ahora sí tiene sus frasecitas. ahora, pero en aquel entonces, Raúl y yo éramos Fernando Marcos tenía su frasecita y sus 4 palabras, o sea, algo. ajá, sí, 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 sí. Pero yo decía, no, a ¿No? mí como yo sienta el momento, Como lo vea, ¿no? como lo sienta, ¿no? Exacto. Entonces, yo decía, yo no puedo ser prefabricado. Bueno, eso decía. Pero bueno, en la casa tengo un hijo, en ese entonces tenía, que tendría 7 años, más o menos, Oscar, mi hijo, y le encantaba el fútbol, obviamente. Ya yo había hecho cierta amistad con Jorge Campos, Oscar, superamericanista, igual que su papá, o sea, yo, pero lo de Campos era muy llamativo. Entonces, Jorge, lo conocí por Daniel Rentería, por sus amigos de Acapulco, tal, me regaló un par de suéteres chiquitos para niños, con los rombos y todo esto, ¿no? Entonces, pues yo se lo regalé y entonces según él era portero y jugaba en la escuelita del América, pero como portero. Entonces, un día se llevó su suéter de Jorge Campos al América, pues lo regañaron. Entonces nada más se ponía el suéter de Campos en la casa. Y bueno, para jugar en la casa, nosotros en ese entonces vivíamos en un departamento. Eh, las dimensiones no daban para jugar muy bien, así que el comedor era la portería y poníamos 2 sillas de postes. El travesaño, pues era la mesa. La Y, imaginación, la emoción, qué momento. y él se ponía de portero, no jugábamos con un balón, porque, pues No. imagínate, con un balón en la casa, pues la señora nos hubiera corrido, ¿verdad? Al hijo y al papá. Entonces jugábamos con una pelota de plástico. Entonces yo le pateaba y le metía goles, entonces la pelota se iba al fondo, pero del comedor. Entonces se tenía que meter gateando, sacar la pelota y seguir jugando. Entonces hubo un partido que no, por más que trato de acordarme, no sé cuál haya sido, en el Estadio Azteca, que me tocó narrar primer tiempo y a Raúl el segundo, a Raúl mañana. Entonces, vino la jugada del centro, el remate, y se me ocurrió, bueno, se me salió, Sí, como decir, la instintivamente. pelota está en el fondo, así lo dije, la pelota está en el fondo, y ya grité gol de no sé quién, que no me acuerdo, y ya, terminó el primer tiempo, y yo me quedé, dije, la pelota está en el fondo. Me quedé con eso en la cabeza porque como que gritar y cantar el gol siempre ha sido, y que Ángel Fernández y en Sudamérica los gritos enormes de gol y tal, ¿no? Y Raúl Mañanos me dijo, ¿qué dijiste cuando metiste el gol? La pelota está en el fondo, perdón Raúl, perdón. Dice, ¿cómo perdón? Dice, si yo soy tú, lo sigo diciendo, sonó bien bonito, bien padre. Me quedé como que les gustó. Y lo peor del caso es que me lo dijeron después en la oficina. Se decía, no.
repítelo, dilo. Dije, bueno, pues ahí a ver si vuelve a salir. Entonces ya me quedé con eso en la cabeza, y en otro partido, el primer gol lo canté normal, como decía yo, pero el segundo gol del partido, viene el remate y digo, la pelota está en el fondo, gol de fulano de tal. Y entonces el productor me dijo, fregón, te quedó fregón. Dije, ¿de veras les gusta? Y entonces ya lo decía yo más seguido. Un día, llegando a visitar a mis papás en la colonia, siempre había cáscaras ahí afuera de la casa. Los niños que jugaban ahí en la cuadra, no se podía. Sí. Metieron un gol y yo escuché como el niño gritó, la pelota está en el fondo. ¿Cómo perdió? Y ahí dije, ¿sabes qué? Sí les gusta. Sí es cierto, ya se les grabó a los niños. Y yo tenía mucho, niños, si están viendo esta transmisión, vean esto sí se hace, eso no se hace. Atención con esto, jóvenes. Y trataba yo, por ejemplo, en aquellos entonces, en los años 90, empecé a decir las posiciones, el 4-3-3, el 4-2-2. Los dibujos tácticos, todo, sí. Empecé. Y debo de aceptar que hubo gente que me dijo, eso es muy aburrido. Y un día dije, le pegó de 3 dedos. Me dice, ¿cómo de 3 dedos? ¿Qué? ¿Se cortan los otros? No. Me dije, no, es que en el fútbol, por ejemplo, si yo digo chanfle, la gente no sabe qué es, ¿no? Claro. Es de 3 dedos, en efecto. El efecto favor, especial. El efecto en contra, parte interna, parte externa. Me encantaba decir eso. Y me decían, Raúl, eso es aburrido. Pero yo seguía. Y sí me gustaba tratar de que los jóvenes y los niños aprendieran un poquito con las transmisiones. Hay gente que me han dicho, para aprender está la escuela y no una transmisión. Pero bueno, así eran aquellos entonces, por eso te decía hace rato. Hoy, por ejemplo, creo que se abusa, y entonces hoy empieza el partido y sí, la línea de 5 que cambia. Claro, es eso. Y ahora ya te dicen 1-5, 1-3-2, parece teléfono. ¿Sí me entiendes? O sea, sí, claro, es un recurso, no es para manejarlo siempre. Ahora creo que se está exagerando. Sí es importante decirle a la gente, pero tampoco es tan matemático el fútbol. No es tanta ciencia. Sí tiene que haber un orden, sí tiene que haber una base, sí hay un sistema táctico, sí hay un planteamiento, pero el futbolista es el que lo desarrolla de acuerdo a su inteligencia en la cancha, de acuerdo a lo que habló con su entrenador. Entonces de repente oigo, no, es que están jugando con 5, que no sé qué, y empiezo a ver el partido y digo, no es 5. No es, este muchacho está confundido. Y ahora se confunden mucho con los medios de contención que se meten entre los centrales. Y entonces, como un día platicaba con Sergio Bueno. Bueno, un saludo desde Colima, anda ya por ahí en Colima. Y con otros técnicos platicaba. ¿No te tocaba con la Volpe? Sí, bueno. La verdad es un deleite. La línea de 5. Yo le decía, a ver, Ricardo, por favor, enséñame esto. Aquí íbamos a dar un partido contra los Artistas y nos vio entrenar en el estadio del Atlante. Y estaba sentado ahí, me mandó llamar. Yo y Ricardo no teníamos una buena relación, no nos llevábamos bien. Yo llevamos una muy buena relación. Entonces me mandó llamar y me dijo, ¿para qué están entrenando? Con su humor ese tan difícil que tiene Ricardo. Sí, pero sí. A beneficio contra los Artistas. Dice, ¿es donde juegan los de calor y eso? Sí. Jugamos ayer contra ellos y se corren muchísimo. ¿Cómo los vas a anular? Entonces le dije, no, bueno, estamos tratando de 2 bloques de 4. Y me dijo, ¿y quieres ganar? Digo, claro. Dice, ¿quiénes son los más rápidos de tu equipo? Fulano y Sutano. Pues esos 2 van a ser tus carrileros y vas a poner 3 centrales.
Y empezamos a platicar. Entonces me dijo, si pones línea de 5 vas a ganar. Tápales, porque ellos lo que tienen son muy rápidos sus extremos. Son de calor. Ah, mira. Y lo empezamos a entrenar y ganamos. Fíjate, Y a oye, partir de ahí, Ricardo, cuando me veía, me decía, yo volé línea de 5. Y entonces yo le preguntaba cosas, oye, ¿por qué Romano ahí? Esa, y íbamos a un restaurante de un italiano que estaba en Viaducto e Insurgentes, se llamaba Malpitani ese restaurante, y era los sobrecitos de azúcar, las tazas, las las ponían. botellas, las explicaciones tácticas, ¿no? Hasta un momento, ya cuando empezaba a gritar, ya ahí, ya, Ricardo, ya. Ya. Es Pero muy ¿cómo buen te, tipo, pero sí, tiene un carácter muy difícil, complicado. pero ¿cómo disfrutabas y este tema de lo táctico que lo vaciaste sobre todo en los comentarios, en el análisis, y Ajá. que te pudiste ser un entrenador, lo hubieras disfrutado muchísimo, Raúl? Sí, sí pude, yo creo que sí, pero, y lo sigo disfrutando mucho. Yo lo Por sé. eso creo, por eso creo que ahora, pero también como profesional de la narración, pues terminé siendo un profesional de la narración, creo que hoy estamos abusando. Creo que estamos demasiado tácticos ya. Debería ser un recurso meramente, Exactamente. Del narrador, los claro. comentaristas sí están para eso. O sea, yo terminé entendiendo que yo como narrador podía decir una pildorita, atención con este movimiento táctico, y preguntarle a mi comentarista, el exfutbolista, el que analiza, que analizara eso tácticamente. Pero hoy creo que se ha abusado ya de tanto análisis y creo que esa es una de las virtudes de Martinoli y por eso gusta, Mucho. porque él narra y tiene a Luis García que cuando están serios lo hacen maravillosamente bien y opina muy bien de fútbol, que Lo tiene a lee muy Sague. bien el fútbol. Entonces se han conjugado y lo hacen muy bien, la verdad. A mí me gusta. Ya creo que, ya si me dices, creo que también a veces Abus exageramos con la pachanga, con el chiste, con el pero pues cotorreo, eso a ya veces es con también meterse un poco con los jugadores, ya más personal, cosas que no son. te digo eso, lo respeto mucho y de veras lo respeto y creo que son muy buenos. Yo como aficionado me gusta cuando están serios. Sí, 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 Son sí, sí. muy buenos, muy buenos. Y algún día se los digo, bueno, con Sage llevo mucha amistad, entonces se ríe y lo platicamos, ¿no? Oye, Raúl, en tu posicionamiento como analista, como comentarista, ¿quiénes te gustaban estar de narradores? Que fueran los narradores en ese juego donde tú hacías el análisis. ¿Quiénes te gustaban más? Siempre con Normañanos, creo que fue la persona con la que más me acomodé. Con O él. sea, siempre, siempre. Y ya de las siguientes generaciones, trabajar con Paco Villa y Ah, Jorge para descansar. Pietrasanta también, pues fue muy agradable trabajar con ellos dos. Y yo creo que con ellos fue. Y Y antes, tú como narrador, ¿quiénes te gustaban como analistas? eh, me gustaba, por ejemplo, cuando empezó, a ver, déjame acordarme, porque Porque cuánta gente te hiciste mancuerna o varios, todo un equipo. Lalo Treyes era muy bueno, Muy serio. y yo creo que fue con el primero que me empecé a acomodar. Y luego, por ejemplo, cuando iba yo a Guadalajara con Juan Pablo Romero, que había jugado, que me entendía muy bien, Y estuvo y, en Tecos. y luego ya gente, cuando iba yo a los mundiales y llevaban gente como Sague, Reynoso, siempre tenían un punto muy interesante. Al final de mi tiempo en Televisa,
me acomodaba mucho con el ruso Samuilny, con Marc Rosas. Qué bueno. Creo que es gente que lo hace muy bien, la verdad. Oye, qué justas deportivas internacionales disfrutaste más? Uy, pues el Mundial, en primer lugar el Mundial. ¿Cuál Digo, mundial te tuve la gustó? Que suerte. dijiste, este es el que más me gustó el nivel de juego, lo que tu trabajo, qué fue lo que más te gustó en un Yo determinado creo que mundial? el de Estados Unidos 94, por la selección, que creo para mí es la mejor de todos los Sí, tiempos, por lo muy que yo bien. vi. Sí, También está la de Japón, que casi le ganamos a Alemania, pero bueno, sí, esa Francia, vez, esa vez no me tocó narrar a México, pero con Hugo Sánchez, cuando me tocó transmitir Copa América, también con Hugo me sentía muy cómodo, muy cómodo. Este, la Copa América la disfruté muchísimo, la del 93, porque fue mi debut con la excelente. selección mexicana y era la primera vez que México iba a ese torneo. Y como en Europa, la Copa Europea fue para mí la que se hizo en Londres, narrar en Wembley, un Alemania contra Inglaterra fue extraordinario, simplemente. O sea, qué momento. Y en el fútbol mexicano, obviamente están inmersos las emociones. ¿Cuál fue la final o un juego en específico que de plano disfrutaste y te desbordó la pasión? Porque a lo mejor lo controlas, ¿no? Pero internamente te mueve muchas cosas. ¿Cuál te tocó como analista, o sea, o como narrador? ¿Cuál disfrutaste así extremadamente en México, en el fútbol interno? Bueno, finales hubo varias. Yo creo que a mí, la de América Cruz Azul, bueno, primero la de América contra Necaxa, llevaba el América 13 años sin ser campeón. Me dejaron a mí en México con Raúl Pérez y Juan Dosal, que también con él de comentarista me sentía muy a gusto, porque ya todos estaban en Corea-Japón, ya el Mundial empezaba en 2 semanas. Entonces, me dijeron, tú te quedas al frente de la oficina, tal, además, tú vas a narrar, con Raúl Pérez, correcto, correcto, está bien. Le llevamos a Mario Carrillo esa vez de comentarista, y sí fue un regreso del América de ir Impresionante. perdiendo Con el gol 2-0 del al... misionero. Uf, Exacto. Ese le toca narrarlo a Raúl Pérez, que mucha gente cree que fui yo. Yo ¿no? narré el de Patiño yo narré el de Zamorano y el de El Patiño. de Zamorano. Y el de Patiño. Esos dos los narré yo y a Raúl le toca el del Misionero. Pero sí fue muy, muy emocionante porque aparte la responsabilidad que tenía yo en ese momento dentro de la empresa, Claro. la comunicación que habíamos logrado tener con Corea, en esa transmisión interviene Cuauhtémoc Blanco, intervienen varios desde allá que estaban viendo el El partido en Barbilla, la creo. concentración. Entonces sí fue una transmisión que a mí me dejó muy contento, la verdad, muy bien. Y al día siguiente salía yo para Japón. En Fíjate. la, o sea, a las 9 de la mañana tenía que estar yo en el aeropuerto para viajar a Los Ángeles y de ahí a Seúl. Oye, Entonces, Raúl, más quiero hacer sí, una acotación de ese juego. A mí me tocó estaba actualmente junto a Jorge Ortiz de Pinedo a un costado, y me tocó ver la atajada impresionante que hizo Adolfo Ríos. Que tú la viste cuando hablan de que ya todo está arreglado. Era con ese gol mataban a América. ¿Te tocó narrar esa parada? sí, Qué atajadón, ¿eh? sí, Qué sí, parada. creo que esa va a pasar a la historia, simple y sencillamente como la mejor parada de Adolfo Ríos. La Sí. recordamos, la platicamos con Adolfo y la verdad muy bien, muy, muy, muy bien. Y sí, esa transmisión en especial. Y luego la del América Cruz Azul con el cabezazo de Moy, Ah, porque también ahí yo casi ya no trabajaba para Televisa, hacía muchas cosas para TDN ah, y para Univisión. Ya estaban narrando más Pietrasanta, Villa, empezaban a narrar
el Pollo, este muchacho Vaca, todos ellos. Entonces a mí la situación no andaba muy cómoda conmigo, eh, y me mandaron a transmitir ese partido para Estados Unidos. Y la verdad que eh, tenía yo un poquito como de molestia, Claro. pero bueno, dije, yo lo voy a hacer bien, lo voy a hacer bien, voy a salir adelante. Y tenía de compañeros, de comentaristas a la Torre de Jalisco, que le llamaban, muchacho que trabajaba en Estados Unidos. Yo narré el primer tiempo, él el segundo, bueno, después los tiempos extras y los penaltis entre los dos. Y de comentarista estaba Reinaldo Navia y Félix Fernández, Alex Fernández de mucho tiempo, sí. ajá, que trabajaban para Estados Unidos. Para Estados Ya Unidos, sí, después claro. vinieron a trabajar para México. Y sí, fue muy emotivo, fue una final muy emotiva, como se dieron. Y al grado del aguacerazo, y No, un entonces tormentón tremendo, ¿eh? como Tormentón. nosotros, como a nosotros no nos tocó palco, pues empapados, pero empapados. Oye, Raúl, las emociones de que en América lo pudieron haber, estaba materialmente muerto unos minutos, increíble Yo, regreso ese. a mí me decía Reinaldo Navia, el América no va a perder hoy. Hay una jugada de un colombiano que le pega dos veces a él y en el poste Ah, sí, sí, cómo no, Teófilo. de Teófilo, Ajá. y me decía, A pase del Chaco. sí, me Qué toca padre. narrar el gol de Cruz Azul Ish. a, a mi compañero de allá de Guadalajara, de Univisión, perdón, Es le este toca muchacho que narrar. estaba con el profe Bracamonte, ¿no? Que ya también estuvo con nosotros, el Exactamente, profe. exactamente, exactamente. Un saludo al profe Entonces, Bracamonte. sí, sí, buen amigo. La verdad que me decía Reinaldo, no van a perder, Raúl, no van a perder, fallaron el hecho. No lo podía creer, y cuando se van a penaltis, me abraza y me dice, no, nunca me imaginé ver al América campeón contigo. Le dije, "Pues, ojalá se te dé". Y cuando terminan los penaltis, cuando mete el penalti Layún, que lo narra Ayun él, se resbala. eh, le toca narrarlo a mi compañero, y lo primero que siento es el abrazo de Reinaldo Navia, y me dice, somos campeones, somos campeones. Digo, yo me llevaba muy bien con Reinaldo y ¿Cómo había sentían los jugado en colores México. Reinaldo de América, eh? ¿Cómo lo Sí, siente? sí, sí, sí. Y le tocó vivir todo aquel proceso de la Libertadores con Sí, Cuauhtémoc, con él, la jugadorazo. bronca contra los brasileños, Sí, y sí, entonces sí. pues, nos conocíamos muy bien, y lo disfruté mucho. Yo creo que son dos finales en el fútbol mexicano que sí No, ahí quedan. maravilloso. Es que esa final está como por hacer una película, ¿no? De verdad, porque todas las circunstancias en contra, Cruz Azul falló unas increíbles, como dices tú, el América está Ujú. desdiezmado, muy pesado el campo mojado. Yo no fui porque me tocó un América Pumas previo y la porra de Pumas estuvo a punto de golpearme a mi hijo y a mí dije, no, sabes que yo no voy a andar en esto. La primer final que no iba a ver al América y fue impresionante, pero lo ponen siempre al horario, Raúl, que se viene el tormentón. Sí, te digo, a Ahí en nosotros no nos Tlalpan. tocó palco en ese entonces, y estuvimos ahí. Sí, nos pusieron bueno, estábamos en un palco de transmisión, pero Claro. pégate, chavo. O- Entonces sí, nos tocó con todo. Oye, Raúl, vamos a hacer porque contigo es un deleite como con los amigos que han estado. Oye, Raúl, ¿tú ya preparabas en algún momento decir, pues a lo mejor de la crónica deportiva, del análisis, de la narración, voy a tener a lo mejor, voy a concluir en tal fecha, ¿no? Para estar más cercano, algo, ¿no? ¿Llegaste a preparar bajo estas circunstancias, te preparaste mentalmente? Porque es Sí. difícil, ¿no? Sobre todo tú que te gusta tanto el fútbol, que tienes una gran pasión aparte de la gran lectura, de la preparación, yo creo que buscaste prepararte para eso, ¿no? Mira, te soy sincero, cuando empezaron ahí algunas cosas en Televisa, que yo me daba cuenta que pues estaban renovándose, que estaban, y lo entiendo, No, y que lo con la platicaba fusión que ahí. empezaron a cortar gente valiosa. No, no lo entiendo. Bueno, entonces, yo me daba cuenta de que se estaban dando cambios. Ujú. Entonces decía yo, bueno, está bien,
es válido. Tengo que pensar bien qué voy a hacer el día que yo me vaya. Y yo desde antes con Enrique Bermúdez bromeábamos mucho de que cuando tuviéramos 60 años nos íbamos a retirar. Esa era, dizque, nuestra idea. Llegamos a los 60 años, varios años antes que yo, y pues no, se retiró, afortunadamente. Y yo también, pero sí se da este proceso, y cuando salgo de Televisa, mi primera idea es sí, decir, ya, me voy a quedar con el programa de radio con Toño de Valdés, listo. Le digo, ese programa lo hago desde 1998, es una hora diaria, no tengo problema, Toño es uno de mis mejores amigos en la vida. Dije, no, ese lo voy a seguir haciendo, lo puedo hacer divirtiéndome. Entonces, como mujer dije, voy a tomarme unos meses, no voy a... Le dije a Toño, dame chance, sí, hombre, esta es tu casa. Nos fuimos a Acapulco, estuvimos tranquilos, un par de meses, bien, relajados, pero empezó la cosquillita de volver, regresamos, vino la pandemia, y y que las entrevistas por Zoom, y que haz tu canal, y que esto, que el otro, y bueno, pues ahí seguimos haciendo cosas. Yo seguía sintiendo, me hicieron varias entrevistas que agradezco y me ¿Y preguntaban, empezaste con programas durante la pandemia con alguien en particular, Raúl? nada más en radio. ¿Con Mi quién? programa de radio lo seguía haciendo, Antonio Valdés. Con Pero, así me entrevistaban y yo hice mi canal que se llama La Pelota está en el fondo, obviamente. La pelota, fíjate, de algo que no querías, lo que surgió, ¿eh? Es un elemento de identidad en tu vida. Sí, sí, totalmente. Entonces yo hacía entrevistas, le hablaba a los amigos, oye, vamos a hacer una entrevista. Hacía una entrevista a la semana, pero no me sentía yo del todo realizado. Satisfecho, Entonces, te faltaba algo. sí. Y bueno, hace 3 años me habló un amigo, el señor Forzán, que su hijo tenía un canal primero digital y tal, y que iban a intentar ponerlo en Total Play, que se los acompañaba, que fuera yo la experiencia. El canal se llama High Sports, y la verdad que no me podía yo negar con los Forzán, y le dije, va, está bien, vamos a intentarlo. Y llevamos 3 años ya, nos está yendo bien, ya estamos en Sky, ya estamos en Dish, estamos en todas las plataformas. Narro poco porque tampoco es un canal que pueda comprar derechos de equipos, no se puede competir con esas bolsas millonarias que pueden pagar, pero sí conseguimos los derechos de la Liga de Expansión, por ejemplo, y he narrado las últimas 2 finales de la Liga de Expansión. Narramos partidos de los Leones Negros, algunas cosas así. Y por ejemplo, hace menos de un mes narramos la final de la Copa de Francia. Llegamos a un arreglo ahí con la embajada francesa y nos dieron los derechos para tener la Copa, no la Liga. Pero no importa. La Liga. O sea, de todas maneras. Me tocó narrar el último partido de Mbappé con el París. Qué padre, o sea, fíjate, qué increíble, ¿ve? Entonces, he seguido narrando, digo, ya muy poquito, pero sí he seguido narrando, y hacemos un programa casi todas las noches, no voy todos los días, es muy sport, ya nada de ponerme corbatas, ni es platicar de fútbol, y como yo les digo, más que el comentarista de toda la vida, ahora soy un personaje del fútbol, o sea, vengo a hablar de fútbol, vengo a hablar de lo que me gusta. Y bueno, hay otros compañeros que son ahora sí que 100% periodistas, y más con esta nueva forma de hablar del fútbol, de hacer un poquito de show, que
De ser personajes, ni siquiera, o sea, son personajes. Sí. Entonces les dije, pues mi personaje es el fútbol. Yo hablo de fútbol. A mí, pregúntenme lo que quieran de fútbol. Y yo hablo de fútbol. Qué Entonces padre. estamos contentos, va funcionando. Por lo que hemos logrado saber, a la gente más o menos le está gustando. Y ahí estamos. Felicidades, qué maravilla. Obviamente tú no vas a dejar, ¿cómo me gustaría en lo personal, sabiendo todo el perfil y que estás muy bien físicamente, que tú Gracias. pudieras ser directivo, ¿eh? La verdad, todo lo que aportarías con el hombre, eres un hombre probo, te tocó estar ahí cercano a Panchito, a mucha gente de fútbol, lo que podrías aportar, ¿eh, Raúl? Pues sí, puede Nos ser que está viendo sí. Andrés Facio, oye Andrés, mira, acá está un saludo, Raúl, mi Bueno, amigo. con Andrés tengo una relación. Cuando él deja de ser preparador físico, que viene con Zapuriti a México, Sí, claro. eh, hace unos cassettes que se venden Sí, en sí, una sí. tienda de servicio. Sí, ya lo Entonces conocí. le eché la mano ahí con algunas Ahí estaba cosas. inmerso un poquito por primera vez Jesús Martínez con él. Ajá. Y bueno, al profe Fácil lo conozco Tipazo, muy bien y tipazo. seguimos teniendo mucha relación. Pero estaría padre, fíjate, estaría padre que es un hombre visionario, un adelantado y tú eres un hombre que sabes mucho de fútbol, que se te Mucho. dan. Pues sería padre, ¿eh? Sería padre, Raúl. Pues mira, no lo he pensado. Hubo un momento en Televisa que algún directivo me llamó y me dijo, te vas a venir con nosotros, pero mis otros jefes me dijeron, no, 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 porque tienes esta responsabilidad con la oficina, yo dejé de ser, bueno, sí transmitía, pero me fui jefe de redacción, jefe cuando, cuando se hizo ECO, aquella Sí, sí, cosa cómo no. internacional, fui jefe de deportes internacionales, o sea, tuve diferentes puestos, después este, trabajé en producción, me tocaron ya otro tipo de cosas, entonces yo ya no era nada más en deporte, sino si tuve un desarrollo dentro de la empresa de otras cosas. Y entonces cuando me invitaron, en ese entonces el vicepresidente del área me dijo, no, 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 acá estás bien y necesitamos que sigas trabajando con estos jóvenes, que sigamos haciendo estos planes. Y bueno, por No, y te algo fue, hay y que... te fue súper bien, o sea, al final de cuentas, muy bien. Sí, Oye, sí. ¿cómo te trataron al final en la empresa? Muy bien. Televisa siempre va a ser mi casa. Sí, claro. Yo estoy muy contento. Emilio Azcárraga me recibió cuando salí. Sé que hay muchos compañeros que no están contentos, que muchos están muy enojados. Respeto, seguramente tienen razón, no lo sé, pero al menos a mí yo no me puedo quejar. De hecho, estoy jubilado por Televisa, tengo mi gafete. eh, yo a la empresa no puedo No, no, hablar no, mal pues de te ella, fue muy al bien, te contrario, trató muy bien, tú le diste mucho, la muy empresa te ha bien, dado mucho. O sea, mucho. reciprocidad. Vamos a tocar el punto final, temas de este experto bueno, una de las cuestiones que más te gusta. A ver, Raúl, América, tricampeonato, posibilidades. Bastantes, sobre todo si logran reforzar algún detallito y mantener la base del equipo, muchísimas. Tú con tu experiencia, ¿qué reforzarías en América? Buscaría otro centro delantero. Si lo hiciera por ahí, presionar a Henry. Ajá, exacto. Creo que necesitan reforzar los laterales. Uh-huh. Yo no sé si Kevin se vaya a recuperar o lo vayan a recuperar, pero son posiciones muy importantes las laterales. Y de acuerdo a quien salga, traer gente por ejemplo, si se va Quiñones, tienes que traer a alguien en esa zona. Claro. Eh, si se va Igor, pues tienes que traer también un Sí, central. central. Aunque el desarrollo que está teniendo Juárez es muy bueno, Sí, sí, eh, muy bueno. pero Llega de portero Cota para la suplencia. parece, ahora yo esperaría que lo hagan oficial, creo que es importante,
y sí, tener siempre un portero atrás de ti. Sobre todo que América este año va a jugar otra vez muchísimos partidos. Sí, claro. Entonces, necesitas tener un equipo muy completo para siempre poder estar a la altura. O Claro. sea, A la de las exigencias. este año yo creo que el técnico Jardine hizo milagros Maravillas. y Llegaron fundidos. ganaron partidos con la reserva realmente. Sí. Sumaron puntos cuando parecía que no los iban a sumar. Terminaron fundidos, efectivamente. Y aún así sacaron el bicampeonato y llegaron Sí. hasta semifinales en lo que fue la Conca Champions, ¿no? Pero tienen ese reto. Este año tienen el reto de la Nation League, que yo espero que ya la gane un equipo mexicano. Tienen el reto de volver a la Conca Champions. Tienen el reto del Tri, que creo que sería muy importante para el América ser el primer tricampeón en torneos cortos. Sí, histórico. Fue tricampeón en torneos largos, pero creo que ahora le toca lograr esto, ¿no? ¿Tu favorito en la Euro, Raúl? Uy, mira, justo hace rato estaba viendo el de Alemania. Francia, A mí definitivamente. también. Me gusta Francia. No puedo dejar de mencionar a Alemania porque Alemania. la localidad Inglaterra, por ahí. siendo Alemania no los puedes descartar. Siento que España es demasiado joven, pero pues tiene muy buen equipo. Muy buen equipo. Y Portugal, cuidado, porque tiene Inglaterra. jugadores muy buenos. Inglaterra, que últimamente, bueno, desde el 66 no Sí, gana, entonces. nada. Y hay un equipo que es Dinamarca, que cuidado. Ese equipo me ha tocado ver 2 o 3 partidos, llega invicto de la eliminatoria, no tiene reflectores los daneses, cuidado. Oye, la Copa América, tus favoritos. Argentina y Brasil, Sí. sin Y duda. Uruguay está jugando muy bien, pero Argentina, Ahí atrás de ellos, ¿no? Y no sé si Colombia o Ecuador sea el cuarto. el papel de la selección en este momento para la Copa. Una verdadera incógnita. Yo espero que les vaya muy bien. Espero que estos 15 días estén encerrados, entrenando, le hayan servido para ya tener tácticamente mejor parado al equipo y con algunas variantes de acuerdo a los partidos para poder responder. Eh, Creo que tienen que calificar a la segunda ronda y Sí, de acuerdo a cómo les toque. queden, ahí veremos cómo se le va dando el camino, ¿no? Pero cuando menos la primera ronda sí creo que la vamos a pasar. El Jimmy Lozano, ¿lo dejarías, lo quitarías? ¿Qué harías tú, Raúl? Yo lo dejaría, yo lo Totalmente. dejaría. Cumplir el proceso. Ahora, sé perfectamente que si las cosas se dan muy escandalosas, este, los resultados mandan y difícilmente creo yo que va a continuar, pero yo espero que se haga un buen trabajo. Creo que necesito un auxiliar de más experiencia para fortalecerlo en situaciones de táctica y de experiencia en la banca, porque creo que eso sí es importante. Oye, Raúl, a ver qué día nos acompaña. Sé que está saturado. Tenemos un programa que se llama Visión en el Deporte. Está el profe Uri, el profe Cruz, está el Codesal, está Lalo Acevedo, en ESPN, está Jonathan Sanz, de los mejores periodistas de Costa Rica. Ya te mandaré para que lo veas porque me encanta cómo lees el fútbol, la claridad que tienes y de verdad que, cómo me gustaría, no sé, obviamente verte a lo mejor de directivo, pero en los medios es lo tuyo, te formaron a ti en un proceso, has formado cuadros, pero estás vigente, o sea, tu narrativa es una narrativa vigente, agradable, con una buena voz, exportas frases interesantes que nacen, como dices, no eres prefabricado, entonces ojalá nos acompañes un día. Con mucho gusto, ustedes me invitan y acomodamos los tiempos y estamos ahí. Con muchísimo Gracias, gusto. Raúl. Pues bueno, miren, qué semana, ¿no? Estuvo con nosotros Arlindo Dos Santos, estuvo Jorge Lozano, un gran tenista,
Estuvo Anselmo Alonso, estuvo Andrés Fassi ya en las anteriores, Fernando Quirarte, Aquivaldo Mosqueda, Silverio Ortiz Ley, campeón mundial de boxeo. Y bien, hoy pues tenemos para mí una de las grandes figuras, me encanta la narrativa, pero también el análisis de Raúl Sarmiento, y vienen Carlos Pavón, Rodrigo Fernández, director deportivo de León, Paola Aguilar, Tyson Núñez, de los mejores jugadores que ha habido en Honduras, Mauricio Solís, el mejor contención de Costa Rica, el Travieso Arce, boxeador destacado, María Fassi. Hemos buscado siempre tener personajes que le aportan al fútbol y que en lo personal y el equipo vemos que son ejemplo, porque hoy en día los ejemplos son muy perniciosos y me da mucho gusto haberte tenido, Raúl. Eres muy agradable, pero haces una lectura muy fácil de fútbol, eres un hombre que de alguna manera prendes con el que está viendo tus mensajes, que está haciendo tu narrativa, el que está viendo tus comentarios, escuchándote. La verdad me da mucho gusto haberte tenido, de verdad te lo digo de corazón. No, yo te agradezco mucho, estoy a tus órdenes para lo que guste, me sentí muy, muy a gusto, muy contento. Y para hablar de fútbol siempre hay un momento y créeme que estoy a la orden. Y Y Lalo muy Camarena te manda un agradecido. saludo, Lalo Camarena te manda un saludo, te tiene muchísimo aprecio, te Lalo, valora bueno, pues mucho. Lalo me tocó muchos años, intentamos muchas cosas, fuimos compañeros de muchas cosas y le mando un abrazo muy grande a Y que Lalo. es muy sincero, ese no te anda con medias, lo que siente y te No, tiene mucho Lalo aprecio. es derecho y de frente. Oye, y también gracias a mi querido Vinicio Bravo, uno de los emblemáticos jugadores del América. Un saludo, que está haciendo un buen trabajo en De Estados toda la Unidos. vida, Oye, de pues Valle Dorado. vamos a despedir el programa. Yo quiero estar un par de minutos fuera del aire contigo, lo vamos a despedir. Pues despedimos hoy en día la entrevista con Jesús Naveja, con Raúl Sarmiento, un hombre que ha estado en medios vigente durante muchos años en las principales televisoras de México, con un hombre con lealtad, pero aparte un hombre con objetividad, que ha hecho y que ha sido forjado y formado desde la academia en un lugar muy importante, y después en la práctica con amigos, en los medios también, que han trascendido y que ha formado cuadros importantes. Gracias, mi querido Raúl Sarmiento. Nos vemos en la siguiente entrevista con Paola Aguilar, uno de los jugadores emblemáticos del Club América, y es un gusto que este programa haya nacido siempre con la idea de ver ejemplos que hay que seguir, porque son fórmulas de éxito las mismas en cualquier área del quehacer humano. Y así es de que la rectitud, los valores de familia, la congruencia. Por ejemplo, Raúl decía, para concluir, decía, no, pues es que a mí la frase, no, pero le nació viviéndolo con su hijo, que es uno de los amores de su vida, y salió espontáneamente. Entonces, eso ha hecho que si tú pones un buscador y dices, la pelota está en el fondo, te salga en automático Raúl Sarmiento, y eso no es fácil. O sea, es un ícono de la comunicación, y hoy lo despedimos con mucho gusto y un privilegio, y después a ver cómo lo tenemos ahí en el programa que hicieron en el deporte. Nos vemos en la siguiente entrevista con Paola Aguilar. Gracias a todos.